Vamos a empezar entonces con el segundo capítulo que es de estadística descriptiva y en general la estadística descriptiva es como uno de los primeros pasos en este proceso de conocer lo que es eh, lo que se puede hacer con la estadística en general. Vamos a estar como en la primera fase, ¿no? Cuando estamos en un censo, si quieren, o cuando tenemos información por primera vez. Lo primero que queremos hacer es relativamente empezar a conocer los datos y describirlos, ¿no? En ese punto está vinculado nuestro segundo capítulo de la estadística descriptiva. Ya para este capítulo vamos a empezar a requerir utilizar algunas herramientas adicionales, ¿no? Empezar a hacer algunas operaciones matemáticas, digamos, de sumas, restas, aplicar algunas fórmulas. Este capítulo está orientado a eso, ¿ya? Entonces, simplemente como una introducción a esto, podemos mencionar que la estadística descriptiva, tiene tiene la finalidad de describir la información, tiene la finalidad de describir la información que se encuentra, ¿no? La información vinculada a una población de estudio, ¿no? La estadística descriptiva tiene la finalidad de describir la información vinculada a una población de estudio. Eh, este concepto de describir, que estamos poniendo ahí, ¿no? Se refiere a buscar mecanismos, ¿no? Mecanismos, o a buscar, se refiere a buscar herramientas. eh, También este concepto de describir se refiere a buscar herramientas adecuadas, le vamos a poner, ¿no? Adecuadas, ¿no? Según el tipo de información, de la población. Con un enfoque, con un enfoque, con un enfoque matemático. Ya, eso lo vamos a poner como uno de los fines de la estadística descriptiva. Ya tiene la finalidad de describir la información vinculada a una población, ¿no? ¿Qué es esto de describir? Se refiere a buscar herramientas adecuadas según el tipo de información, ¿no? Aquí hay un concepto importante, esto de tipo de información de la población, con un enfoque matemático. Es decir, que nosotros vamos a tratar de hacer algunas operaciones con la información disponible, ¿no? Vamos nosotros a tratar de hacer algunas operaciones con la información disponible. Otro concepto otro concepto que se tiene que tener claro en esta parte es el concepto de que vamos a trabajar sobre una población de estudio, ¿no? Vamos a poner acá otro enfoque, bueno, otro párrafo mencionando eso. La población de estudio, ¿no? La población de estudio se supone que es una población. La población de estudio se supone que es una población eh, conocida, ¿no? Conocida por completo, ¿no? Conocida por completo, donde se puede identificar
claramente a las unidades que la componen. Este segundo párrafo nos está hablando de que cuando hagamos estadística descriptiva tenemos que tener claramente bien definida, ¿no? Bien definida la población a la cual nosotros estamos estudiando, ¿no? La población a la cual estamos estudiando, nuestra población de estudio. Y además vamos a suponer que la población que estamos estudiando es una población que la conocemos por completo. Es una población que la conocemos por completo. Esto se refiere principalmente a que la estadística descriptiva está principalmente enfocada a la idea de describir a una población ya conocida, con información recolectada de forma completa, ¿no? Donde sabemos quiénes son las unidades que la están analizando, ¿no? Si yo quisiera definir a la población como los estudiantes que están conectados ahora en el Meet, ¿no? Que son unos 56, esa sería mi población de estudio y de alguna manera las unidades que lo componen son los participantes de la sesión, por ejemplo, ¿no? Los distintos participantes de la sesión. Si yo me fijo como población meta los estudiantes inscritos en la materia, es muy probable que mi proceso de descripción no pueda avanzar mucho, en el sentido de que no tengo a todos los estudiantes inscritos en la materia en este momento en la sesión, ¿no? Y eso como que me imposibilita hacer un proceso de descripción, ¿no? Completo al menos, ¿no? Normalmente la idea de la estadística descriptiva es utilizarlo o en censos, ¿no? O en censos, cuando tenemos la información completa de una población. O también en muestras, pero con fines solamente de conocer a la muestra, ¿no? No con fines de usar a la muestra para describir a la población de la que proviene, ¿no? Ese es otro proceso. Así que hay que hacer esas distinciones, ¿no? Por el momento el primer párrafo es el que nos va a guiar. Nuestro objetivo es simplemente describir la información de la población, ¿no? Describir la información de la población. En este punto podemos definir la población de objetivo. La población objetivo. ¿Qué es la población objetivo? Vamos a después identificar lo que son las unidades estadísticas. Población objetivo, unidades estadísticas y vamos a entrar finalmente a la clasificación de las variables, ¿no? Clasificación de las variables según su naturaleza, vamos a poner, ¿no? Según su naturaleza. Ya, entonces nuestro primer gran concepto es este concepto de población objetivo, ¿no? La población objetivo es la colección de las unidades que el investigador social, le vamos a poner, ¿no? Que el investigador social quiere conocer, ¿no? La población objetivo es la colección de las unidades que el investigador social quiere conocer. De esta población objetivo, nos interesa, nos puede interesar, ¿no? Nos puede interesar características individuales o colectivas, ¿no? O colectivas. De esta población nos puede interesar características individuales o colectivas. Características individuales o colectivas. Otro punto sobre esto, a partir de ahora, ¿no? A partir de ahora,
A partir de ahora vamos a definir, a ver, antes de esto, ya. Vamos a suponer dos cosas, ¿no? Vamos a suponer que la población objetivo, vamos a suponer que la población objetivo es finita. Vamos a suponer que la población objetivo es finita. Esto de finita se refiere en realidad a que tiene un tamaño determinado, ¿no? No tiene un tamaño infinito, ¿no? En estadística hay el estudio de las poblaciones infinitas y finitas. En nuestro caso, para todo este concepto de estadística descriptiva, vamos a suponer que la población objetivo con la que estamos trabajando es finita, ¿no? Es decir, que tiene un tamaño delimitado, ¿no? Un tamaño delimitado. Es decir, que tiene un tamaño delimitado. Este tamaño de la población, lo vamos a denotar con la letra n grande, ¿ya? Para nosotros, en adelante, el tamaño de una población de estudio lo vamos a denotar con la letra n grande. N grande es el número, o es el tamaño de la población, o dicho de otra forma, serían los números de elementos o de las unidades que lo componen, ¿no?, a esta población, ¿no? Si mi objetivo es ver las personas o las cuentas conectadas a la clase de Meet ahora, ¿no? Yo tengo 60, por ejemplo, ¿no? Hay 60 personas ahora, ese es n, ¿no? N grande es igual a 60, ¿no? Si fuera mi población objetivo, los estudiantes que están conectados ahora. Si mi meta fuera, por ejemplo, los estudiantes que están inscritos en la materia, ¿no?, el n cambiaría, ¿no? Serían seguramente el número que está registrado en Cardex. Si mi objetivo sería estudiar a la población de trabajo social, ¿no?, esa n debería provenir igual de la información seguramente del registro de Cardex de todos los estudiantes de trabajo social, ¿no? Si mi población objetivo fuera Bolivia, ¿no?, esa n debería estar vinculada a la cantidad de personas que existen en Bolivia, ¿no? Ya, entonces es finita, ese es el tamaño de n, ¿no? Y ya con eso creo que tenemos definida bien a nuestra población objetivo, ¿no? Ahora, igual en este punto, la población objetivo, ¿no?, vamos a poner ahí como un tercer párrafo. La población objetivo puede estar compuesta por unidades simples o también por unidades compuestas, ¿no? O también por unidades compuestas. Esto podríamos pensarlo, digamos, ¿no?, en el sentido de que en algunos casos nos pueden interesar las unidades simples, que son las unidades más pequeñas de un universo, ¿no? En un sentido muy práctico esto, podríamos pensar en una población. Nos interesan las personas, ¿no? Nos pueden interesar las características y queremos describir las características de las personas, que serían las unidades más pequeñas de una población, ¿no?, pensando en una población de personas. O nos podría interesar el hogar, ¿no?, como un aglomerado de personas, ¿no? El hogar ya es una unidad compuesta, ¿no?, es un aglomerado de personas. O nos podría interesar la información del barrio o la comunidad. Quisiéramos describir el barrio o la comunidad. El barrio o una comunidad son aglomerados de hogares, ¿no?, y los hogares son aglomerados de personas. O tal vez nos podría interesar describir
las características de los municipios, ¿no? Que es otra unidad que agrega barrios y comunidades, se agregan hogares y se agregan personas, ¿no? Dependiendo lo que nosotros queramos describir, ¿no? Algunas veces podemos tener el interés de describir a las personas y sus características, otras veces describir los hogares y sus características, otras veces describir los barrios y las comunidades y sus características, y lo mismo con los municipios, ¿no? Queremos describir los municipios y sus características. Así que la población objetivo no necesariamente son personas, siempre pueden ser estructuras compuestas mayores, ¿no? Compuestas de unidades elementales más pequeñas, ¿no? O unidades simples más pequeñas. Y esto último nos trae un poco la idea de lo que son las unidades estadísticas, ¿no? Lo que son las unidades estadísticas. Pero incluso antes de ver esto de unidades estadísticas, podemos entrar en un detalle un poquito más formal, ¿no? Vamos a decir, sea... Lice, Sí, ¿qué adelante. dijo que eran las unidades simples? Las unidades simples son los elementos más pequeños de un universo, ¿ya? Tal vez es igual acá, lo vamos a volver a repetir en las unidades estadísticas. Tal vez lo que nos quedaría pendiente acá es eso, ¿no? Unidades simples, ¿qué lo vamos a entender por unidades simples? Que también se conocen como las unidades elementales, ¿ya? Que son, en el fondo, las unidades más pequeñas de un universo. Si mi población de estudio fuera justamente, digamos, una población X, la unidad más pequeña de la cual yo voy a obtener información es una persona, ¿no? Esa es la unidad simple, digamos, ¿no? Ya aglomerados de estas unidades simples son lo que llamamos las unidades compuestas. Un momento más vamos a definir eso cuando veamos esto de las unidades estadísticas. Pero sí es importante decir que el objetivo de la descriptiva puede estar vinculado a tanto unidades simples como unidades compuestas. Lice, y está denotado por la letra U, ¿verdad? No, ahorita vamos a entrar en este detalle. Ahorita entramos en este detalle. ¿Ya? Simplemente de manera formal, ¿no? Aquí la voy a poner para que tengamos un poquito la idea. De manera formal, ¿no? De manera formal, denotemos, ¿no? Denotemos al universo como U, ¿ya? Al universo, a la población objetiva de poner, denotemos a la población objetivo, entre paréntesis, y otro nombre que se utiliza mucho en la matemática es el universo de estudio, ¿no? La población objetiva o el universo de estudio también lo podemos llamar como U. ¿Ya? Vamos a utilizar la letra U mayúscula para denotar a la población objetivo o el universo de estudio. Lice, ¿qué era finita? Finita se refiere a que el tamaño es delimitado, ¿no? El tamaño es delimitado, ¿no? Es como ¿cuántas personas habrán en Bolivia? Sabemos que están rodando los 11 millones, por ejemplo, ¿no? Pero tiene un número delimitado, ¿no? Como que fijo. Eh, Hay ejemplos de población, o sea, el opuesto de finita es infinita, ¿no? Que es desconocido, ¿no? Que tiene un tamaño muy, muy grande, eh, básicamente que no se puede asignar un número, digamos, ¿no? ¿Cuál es el número de estrellas en el universo, ¿no? Por el momento la definición es de eso, es infinito, ¿no ven? Los biólogos ahí utilizan esto, por ejemplo, ¿no? Cuando estudian los animales, por ejemplo, ¿no? Suponen que la cantidad de hormigas en un determinado territorio es infinito con fines de seguir avanzando con sus procesos estadísticos, ¿no? Dado que no van a conocer necesariamente la cantidad de hormigas que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estadísticas que están orientadas a trabajar sobre poblaciones infinitas para aún así devolver mucha de información sobre ellas, ¿no? En nuestro caso vamos a considerar que la población es finita, ¿no? El tamaño de la población es conocido y lo denotamos con la letra N mayúscula. Ya. ¿Sí? ¿Alguna consulta más hasta esta parte?
Ya. Entonces, de manera formal denotemos a la población objetivo, el universo de estudio, como U, ¿no? Como esta U mayúscula, ¿no? Que finalmente es un conjunto, ¿no? Aquí vamos a poner esta U, ¿no? Este universo, ¿no? Esta U es un conjunto de unidades, ¿no? De unidades de interés, ¿no? Es un conjunto de unidades. Estas unidades las denotamos por U pequeña, digamos, ¿no? La U pequeña van a ser las unidades que conforman el universo grande. Lo que estamos empezando a mencionar acá es que este universo que lo tenemos ahí, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de unidades más pequeñitas. Puede ser, el universo es la población de estudio, los que están conectados ahora en la sesión, que son 63. Ese es U, ¿no? Los que están conectados en la sesión de Meet. Esta población tiene unidades, ¿no? Cada uno de ustedes son las unidades que conforman esta población. Está la unidad, perdón. Está la unidad 1, ¿no? La primera unidad del universo, la segunda unidad del universo, la tercera unidad del universo, hasta la última unidad del universo. La última unidad del universo para nosotros es la unidad enésima, ¿no? La unidad enésima, ¿no? Denotada con n grande. La última unidad para nosotros es la unidad enésima. Por eso decimos que esta población es finita, ¿no? Porque sabemos cuántas unidades tiene o cuál es el tamaño. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, hasta la unidad enésima. Que en este caso son 63, ¿no? Tengo 63 estudiantes en mi población de estudio, por ejemplo, ¿no? Tengo 63 en mi unidad de estudio. Si mi población de estudio fueran los municipios en Bolivia, ¿no? Mi población de estudio van a ser los municipios en Bolivia, ¿no? Voy a tener seguramente, cada unidad va a ser el municipio 1, municipio 2, municipio 3, hasta la cantidad de municipios que existen en Bolivia, ¿no? Que creo son 344, ¿no? Voy a tener 344 unidades de interés si mi población objetivo fueran los municipios de Bolivia, ¿no? Ya, entonces, ya tenemos acá esa primera definición. Vámonos a la siguiente, que son las unidades estadísticas, ¿no? Las unidades estadísticas son unidades que nos permiten, ¿no? Son unidades que nos permiten entender, ¿no? Entender de mejor forma. Las unidades estadísticas son unidades que nos permiten entender de mejor forma el acceso a la población de estudio. Estas unidades estadísticas simplemente son conceptos que nos van a poder permitir diferenciar algunas cosas respecto a la población de estudio, ¿ya? Las unidades simples o elementales son las unidades más pequeñas, digamos, ¿no? Son las unidades más pequeñas de un universo, de una población de estudio, ¿no? De una población. Las unidades simples o elementales son las unidades más pequeñas de una población, ¿no? Más pequeñas en el sentido de que no puedo partirlas más, ¿no? No puedo partirlas más. Un segundo grupo de estas unidades, que ya es una de las más importantes, sería la unidad de análisis. La unidad de análisis también se conoce como la unidad de investigación, ¿no? La unidad de análisis / investigación, ¿no? Es la unidad, ¿no? Es la unidad de la cual
se busca obtener información. Es la unidad de la cual se busca obtener información. Es de la cual nosotros queremos conocer algo, ¿no? Es la unidad de la cual se busca obtener información. Esa es la unidad de investigación, ¿no? También podemos decir es sobre la cual se está realizando la investigación. Es sobre la cual se está realizando la investigación. Y esto es bien crítico definirlo, digamos, ¿no? Si mi población, bueno, si el objetivo de mi estudio fuera, quiero conocer cuál es el estado nutricional, ¿no? Cuál es el estado nutricional de los niños en el primer año de vida, ¿no? En su primer año de vida. ¿Cuál es su estado nutricional? ¿Cómo se comportará el estado nutricional de los niños en el primer año de vida de los niños que están en el municipio del Alto, digamos, ¿no? Ese puede ser mi objetivo, ¿no? Ahí podemos poner tal vez aquí algún ejemplo así preciso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una investigación se quiere, ¿no? Se quiere estudiar el estado nutricional de los niños, niñas de hasta, ¿no? de hasta 12 meses de edad, En una investigación se quiere estudiar el estado nutricional de los niños, niñas de hasta 12 meses de edad, ¿no? que viven en el municipio del Alto, ¿no? En el municipio de El Alto, ¿no? Imaginemos que esa es nuestra investigación, nuestro objetivo, ¿no? Queremos saber cuál será el estado nutricional de los niños de hasta 12 meses de edad que viven en el municipio de Alto, ¿no? Los niños los recién nacidos, los de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 12 meses, ¿no? Quisiera saber cuál es su estado nutricional. La población de estudio está relativamente clara, ¿no? Es niños, niñas que tienen hasta 12 meses de edad y viven en el municipio del Alto, ¿no? Esa es nuestra población objetivo en este caso. ¿Cuál será la unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál será la unidad de análisis en este caso? En este ejemplo. La unidad de análisis o la unidad de investigación. ¿Quién se anima a plantear alguna? ¿Cuál será la unidad de investigación en este caso? Los niños. Los niños, Eso, licenciada. ¿eh? Cada uno de los niños de 12 meses o menos, ¿no? Son nuestra unidad de análisis, son nuestra unidad de investigación, porque es la unidad de la cual nosotros queremos obtener información sobre es sobre la cual nosotros queremos obtener la información, ¿no? La que queremos investigar. Investigación, ¿no? Porque el objetivo es eso, ¿no? Se quiere estudiar el estado nutricional de los niños. Si el estudio fuera diferente, ¿no? Queremos conocer el estado nutricional de los niños y además, el estado nutricional de los niños y además algunas prácticas de alimentación de la madre, digamos, ¿no? Si fuera ese el escenario, tendríamos 2 unidades de análisis. El niño de 12 meses o menos y la madre, ¿no? Con respecto a sus prácticas de alimentación de ella, digamos, ¿no? Pensando que están vinculadas las dos, ¿no? Un estudio puede tener muchas unidades de análisis según lo que uno quiera explorar, ¿no? Pero cada una de esas unidades de análisis están creando poblaciones. Una población de estudio serán los niños, niñas de 12 años o menos, y otra población de estudio podrá ser la madre de estos niños, niñas, que igual donde queremos también conocer algunas características de la madre, digamos, ¿no? Eso también es posible. Ya, entonces creo que acá ya podemos ir mencionando algunas cosas, ¿no? En este ejemplo, las unidades, la unidad de análisis, como ustedes lo han dicho, la unidad de análisis es
son los niños, ¿no? Las niñas, ¿no? Los niños, las niñas de 12 meses o menos, ¿no? Esa es nuestra unidad de análisis o nuestra unidad de investigación, ¿ya? En este ejemplo para ir manteniéndolo como una salida de esto, ¿no? Ya. Otra unidad de importancia es la unidad de información, ¿no? Es la unidad de información. La unidad de información es la unidad que es la unidad de la cual se obtiene, ¿no? Es la unidad de la cual se obtiene la información de la unidad de análisis, ¿no? Análisis, ¿no? La unidad de información es la unidad de la cual se obtiene la información de la unidad de análisis. Y esta unidad es importante reconocerla en el sentido de que en algunos casos va a ser la misma unidad de análisis, la unidad de información, ¿no? Es como decir, por ejemplo, a mí me interesa conocer la información de ustedes, ¿no? Mi población de estudio son los estudiantes que están conectados en la sala. Y por decir, yo quiero conocer su edad, digamos, ¿no? Yo quiero conocer la edad de ustedes. ¿A quién voy a preguntar eso? ¿No? Asumo que la mayoría va a poder contestarme, ¿no? Va a poder responder de alguna forma. Y ustedes mismos, que son las unidades de investigación, son la unidad de información porque me están revelando su edad, por ejemplo, ¿no? Cosa muy distinta en este caso del ejemplo, ¿no? Porque si mi objetivo es conocer el estado nutricional de los niños de 12 meses, de hasta 12 meses, ¿quién me va a dar esa información? ¿No? No le voy a preguntar al niño cuál es su estado de nutrición, ¿no? No le voy a preguntar al niño de 7, 6 meses cuál es su estado, digamos, ¿no? Si está comiendo todos los alimentos, no sé, no me va a responder, ¿no? Por su condición de niño de 12 meses, ¿no? Entonces, la unidad de información es quien me provee la información de esto, ¿no? Listo, y en este caso serían las madres. Ya, esa es buena pregunta. Acá, quién creen que debería ser la unidad de análisis en este caso? Miren, la unidad de información, ¿no? La unidad de información. Los padres de familia, listo. Tal vez el médico. Los padres o tutores. Eso, ¿no? Puedo poner los padres o tutores, ¿no? O tutores. Los padres o tutores son los que nos van a dar información respecto al estado nutricional, ¿no? Ahí incluso podríamos refinar, ¿no? En este ejemplo, podríamos decir, alguien que vaya un poco más fino, ¿no? Que quiere hilar más fino, dirá, ¿a qué es el estado nutricional, digamos, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar? Obviamente el niño no nos va a responder, pero alguien nos tiene que responder. Si vamos a confiar en la información del padre, entonces él que sea la unidad de información, uno podría decir, bueno, no, esa información del estado nutricional capaz que se encuentre en los controles que hacen los niños de hasta 5 años, ¿no? Tienen sus controles donde les hacen el peso y la talla, ¿no? Una medida de saber si el niño está en un buen desarrollo es sacar los distintos indicadores de desnutrición que comparan peso, talla y edad, ¿no? Peso, talla y edad. Y eso lo puedo encontrar en su en su control, digamos, en su ficha de control. Entonces la unidad de información ahí podría ser la ficha de control, digamos. Yo voy, le pido al padre que me entregue la ficha de control y de ahí saco la información, ¿no? Podría suceder también eso, ¿no? Si queremos ir un poquito más fino. Pero ahora, por el momento, lo importante es que entiendan que es quién nos va a dar la información, ¿no? Ahí Claudia quería comentar algo, adelante. No, licenciado, eso es lo que usted dijo, eso quería comentar. Ah, ya.
Súper, gracias, Claudia, ¿no? Y esto varía igual, digamos, ¿no? Imagínense que nuestra población de estudio, ¿no? Que queremos hacer un estudio respecto la calidad de los... queremos hacer un estudio sobre la calidad de los pupitres de las diferentes aulas de la casera de trabajo social, ¿no? Antes que vuelva lo presencial, queremos hacer un estudio de cuál será el estado de los pupitres, ¿no? De los asientos, de las mesas, y de todas las aulas que tiene la casera de trabajo social, ¿no? Ahí la unidad de análisis son las mesas y las sillas, ¿no? Las mesas y las sillas que están en su casera. ¿Quién será la unidad de información ahí, por ejemplo? Los directores. Ya. Podría ser, pero tal vez no funciona, digamos, ¿no? Porque tal vez no funcionaría porque deberíamos ir y preguntarle, ¿no? Si hay 2000 sillas, el director nos debería decir el estado de cada una de esas 2000 sillas, ¿no? ¿Cómo está? Los que hacen el mantenimiento a la universidad. El conserje, eso. Ya, pensaremos que sí, el conserje puede ser el más idóneo, pero igual nos tiene que dar un detalle de las 2000 sillas, digamos, ¿no? Podríamos hacer ahí es decirle, bueno, Claro. en algún momento va a ser necesario, como en este caso de desnutrición, tener alguna especie de cuestionario, digamos, ¿no? Boleta, donde le digamos, a este le vamos a llamar estado, digamos, ¿no? El color, si tiene alguna rajadura, le falta alguna pata, ¿no? Está, no sé, con algo. Podemos tener un criterio ahí y la unidad de información sería quién está en la capacidad de responder esas preguntas, ¿no? Ahí uno podría pensar, tal vez el conserje, ¿no? O incluso nosotros podríamos organizar una especie de brigada de 5 personas y la mandamos a hacer eso, ¿no? Ahí cada uno de los brigadistas con su formulario sería la unidad de información, digamos, ¿no? Porque le está viendo y está recabando la información con ese formulario, ¿no? Entonces, esto de la unidad de información es importante porque nos permite pensar en ese proceso de recolectar la información, ¿no? De quién nos da, ¿no? De quién nos da esa información, básicamente. Ya. Esa es la otra unidad, la unidad de información, la unidad de análisis, la unidad simple, que eran las unidades elementales. Aquí podemos ver las otras unidades, la unidad compuesta o agregada, ¿no? La unidad compuesta o agregada, que simplemente es una colección de unidades, unidades más pequeñas, ¿no? De unidades más pequeñas, ¿no? Una unidad compuesta o agregada es una colección de unidades más pequeñas. Esto en el sentido de que les decía, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de los niños, estos niños menores de 12 años, ¿dónde se van a encontrar? Seguramente en hogares, ¿no? Un hogar es una unidad compuesta, ¿no? Porque es una colección de unidades más pequeñas, ¿no? En un mismo hogar capaz que existan muchos niños de 12 años de 12 meses o menos, ¿no? Pero los agrega y comparten de alguna manera la misma información de su hogar, ¿no? Capaz que esos hogares se encuentren en barrios, ¿no? O en manzanos. La información entre manzanos a veces es diferente, ¿no? Tal vez la situación en un manzano tipo A o un manzano tipo B, digamos, en diferentes zonas es diferente, ¿no? O comunidades, digamos, ¿no? O municipios, ¿no? La información puede ir variando, entonces es importante conocer que esas unidades las podemos ir agregando de esa forma, ¿no? Como elementos un poco más grandes. En el caso de las sillas también, ¿no? Podemos tener 2000 sillas, ¿no? En trabajo social. Las unidades elementales, las unidades más pequeñas son las sillas, las unidades de análisis son las sillas y las mesas, ¿no? ¿Qué aglomera a las sillas y las mesas, ¿no? ¿Qué las aglomera? Los cursos, ¿no? En cada una de las aulas existe una cantidad delimitada de sillas, ¿no? Entonces ahí la unidad agregada o la unidad compuesta son los cursos, porque en cada curso puedo encontrar un aglomerado de unidades simples, ¿no? En este caso las sillas. ¿No? A eso se refiere esta idea de unidad compuesta o unidad agregada, ¿no? Es una colección de unidades más pequeñas. Ya. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta?
¿Todo claro? Para mí está claro, Listen. Ya, súper, gracias. Ya, vámonos. Entonces, ya tenemos a las unidades de investigación, de información. Em, hay una unidad más que es la unidad de muestreo, que todavía no la vamos a ver. Esa la vamos a ver cuando veamos esto de las encuestas, ¿no? Ahí aparece la unidad de muestreo, que son normalmente las unidades que son sujetas a un proceso de selección aleatoria, ¿no? Pero no vale la pena mencionarla ahora porque no la vamos a usar casi medio año, o sea, por lo menos los siguientes 2 meses, 3 meses no vamos a mencionar eso, ¿no? Así que está bien. Pero estas son al menos las básicas, ¿ya? Son las básicas en las unidades estadísticas. Y, después, otra cosa que es importante, incluso antes de ver la clasificación de las variables según su naturaleza, ¿no? Ya estamos hablando de una población, sabemos que esta población tiene unidades, estas unidades, normalmente la más importante son las unidades de análisis o investigación, pero también hay otras unidades que nos pueden dar algo, no sé, si la unidad de investigación no nos puede dar su propia información, aparece la unidad de información, ¿no? Que nos podría proveer. A veces la unidad de información y la unidad de análisis es exactamente la misma, ¿no? Lo siguiente que nos toca mirar respecto a las poblaciones son estos conceptos de cobertura, ¿ya? Cobertura, lo voy a llamar cobertura estadística. Y este concepto de cobertura estadística sigue estando vinculada a la población objetivo y a estas unidades que le hemos denominado. Las coberturas, ¿no? La cobertura estadística o las coberturas estadísticas, ¿no? Se refieren a características, ¿no? Que nos permiten un poco, son características de la población, ¿no? Son características de la población de estudio, que nos permite son características de la población de estudio que nos permite comprender, ¿no? Comprender de mejor forma, ¿no? A esta población, ¿no? ¿No? Ahora, nos permite comprender o nos permite comprender de mejor forma a esta población, ¿no? En el sentido de que nos va a delimitar varias cosas, ¿no? Es siempre bien importante, ¿no? En cualquier estudio, ¿no? Ustedes tienen un trabajo de investigación sobre un tema, no se olviden de eso, que ya con este capítulo seguramente vamos a ir cerrando esto. Que es bien importante delimitar, ¿no? O comprender bien cuál es la población de estudio que se está estudiando en términos de coberturas, ¿ya? En términos de coberturas. Delimita de alguna manera la población, ¿no? Existen varias coberturas. La primera es la cobertura geográfica o la cobertura espacial, ¿no? Así, / geográfica. Esa es una de las primeras que tenemos que siempre tener presente, ¿no? La cobertura espacial o la cobertura geográfica, ¿no? Se refiere a conocer el lugar, ¿no? El lugar o espacio territorial, ¿no? territorial que ocupa la población de estudio. Se refiere a conocer el lugar o espacio territorial que ocupa la población de estudio. Y esto es bien importante porque es muy distinto decir en un trabajo, ¿no? Yo voy a estudiar a los niños de la calle, ¿no? O yo voy a estudiar a las personas en situación de calle, o voy a estudiar a las personas adultos mayores en albergues, digamos, ¿no? Son poblaciones, sí, pero es muy ambiguo, ¿no? Niños de la calle, ¿no? ¿De qué calle, no? ¿Dónde?
Básicamente esta pregunta en el fondo responde el dónde, si quieren, ¿no? El dónde de la población, ¿no? ¿De dónde vamos a estudiar esto, ¿no? Es muy distinto decir, voy a estudiar a los niños, niñas de la calle del municipio de Viacha, ¿no? Del barrio de Miraflores, por decir, ¿no? Y estoy especificando el dónde, la cobertura espacial, ¿no? ¿Cuál es la cobertura espacial de tu estudio, ¿no? Mi estudio cubre a los, por decir, a los comerciantes que están alrededor del monobloc de la UMSA, ¿no? Y hay un territorio delimitado, ¿no? Este territorio puede ser así específico, digamos, en términos así de un espacio geográfico, o también puede ser un poco más institucional, digamos, ¿no? O sea, yo puedo decir cuál es mi población de estudio si es que quiero estudiar a los estudiantes, ¿no? del primer semestre, del primer año de estadística social, digamos, ¿no? Ahí mi población de estudios son, o bueno, mi cobertura geográfica son los estudiantes matriculados que están matriculados del 2021 en la carrera de trabajo social en primer año, digamos, ¿no? Es una población que está definida en base a una estructura de una institución, digamos, ¿no? Pero sé quiénes son, digamos, ¿no? Sé dónde están, o sé cómo encontrarlos, ¿no? Es dónde están, básicamente, ¿no? La cobertura espacial. La otra cobertura es la cobertura temporal, ¿no? La cobertura temporal. Aquí este dónde mejor lo voy a poner acá para que lo tengamos. La cobertura geográfica es el dónde. La cobertura temporal es el cuándo, ¿no? Se refiere al periodo, ¿no? Se refiere al periodo al cual pertenece, ¿no? Pertenece la información recolectada de la población, ¿no? De la población. La cobertura temporal, el cuándo, se refiere al periodo al cual pertenece la información recolectada de la población, ¿no? Si nosotros quisiéramos conocer cuáles son las condiciones, digamos, de acceso al alcantarillado de los hogares en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es la característica del acceso al alcantarillado de los hogares en Bolivia? Y esa información ahorita no hay, ¿no? No hay, así de toda la población en Bolivia. La información más cercana a eso puede ser la información que está en el censo del 2012. En el censo del 2012 a todos los hogares se les preguntaba si tiene alcantarillado o no. Entonces, si mi estudio fuera dirigido en esa forma, mi población de estudio es Bolivia. La cobertura geográfica sigue siendo Bolivia, ¿no? El territorio de Bolivia, con sus 9 departamentos y todo lo demás. La cobertura temporal va a ser, bueno, no puedo obtener la información de ahora por un tema de limitación de información. La información que yo voy a darles corresponde a la información del censo 2012, ¿no? Donde tal cantidad de hogares tiene o no tiene acceso al alcantarillado, ¿no? Ahí la cobertura temporal es de hace... ¿Cuánto? De hace 8 o 9 años casi, ¿no? Con el censo del 2012. Y eso es bien importante porque esta cobertura nos va a decir de dónde, o bueno, de cuándo es tu información, ¿no? Pensando que la temporalidad es importante porque nos da una idea de pertinencia de la información, digamos, ¿no? De cuán útil será saber que, por decir, el 30% de los hogares tiene alcantarillado, digamos, el 2012, ¿no? Tenía alcantarillado el 2012. ¿Cuán útil será tener ese dato, digamos, ¿no? De hace 9 años, siendo que es el único que tenemos, ¿no? Entonces ahí habría que reflexionar, no habrá otra fuente que nos diga, tal vez, no de todos los hogares, pero con otro proceso, ¿no? Habría que buscar otra herramienta, ¿no? Y eso es importante, digamos, ¿no? Eso es importante conocer, ¿no? Cuando hagamos un estudio descriptivo, ¿no? Queremos describir a los niños, niñas de la calle, del barrio de Miraflores, y nuestra recolección, si vamos a hacer un estudio, ¿no? Vamos a hacer una encuesta, por decir, vamos a hacer un censo en todo el barrio de Miraflores, vamos a decir, la información que yo he recolectado corresponde al mes de mayo del 2021, digamos, ¿no? Ahí tenemos una idea de cuándo es esa información.
Ahora, igual un estudio puede tener diferentes componentes temporales, ¿no? Cuando uno se acerca y cuando uno hace estudios en la parte agropecuaria, por ejemplo, y esta cobertura temporal a veces varía, ¿no? Según lo que nosotros le preguntemos. Porque normalmente en las encuestas agropecuarias no es que va y se le dice cómo están tus cultivos o, no sé, comentanos si ha habido cosecha o no, digamos, ¿no? Normalmente se le pregunta, no, o sea, puedes mencionar no sé, cuántos quintales o toneladas has recolectado durante la campaña de invierno, durante la primera campaña del 2020, la segunda campaña del 2020, ¿no? Le preguntas del año pasado, de cada una de las campañas, ¿no? Puedes estar yendo hoy, ¿no? A hacer tu recolección de información, pero las preguntas corresponden a periodos pasados de tiempo, ¿no? La primera campaña del 2020, la segunda campaña del 2020, digamos, ¿no? La campaña de invierno o la campaña de verano, por decir, ¿no? La cobertura de información es distinta, ¿no? Es 2020, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en las encuestas igual difiere, ¿no? Normalmente no te preguntan si he estado empleado hoy, digamos, ¿no? Te preguntan, ¿será la semana pasada, ¿no? ¿Trabajó? ¿No? Ahí la cobertura es la semana pasada, por ejemplo, ¿no? En preguntas en educación, a veces en las encuestas preguntan, ¿no? ¿Cuáles fueron sus gastos los últimos 3 meses, ¿no? El periodo de referencia a los últimos 3 meses, ¿no? En educación, ¿no? ¿Cuáles fueron sus gastos en salud el último año, ¿no? Periodo de referencia anual hacia atrás, ¿no? Todo eso está vinculado a la cobertura temporal. También esto a veces se lo puede denominar como el periodo de referencia, ¿no? Como el periodo de referencia del estudio, ¿no? Del estudio. El periodo de referencia del estudio. Y una de las últimas coberturas, bueno, la última cobertura en realidad es la cobertura temática. Temática. La cobertura temática. Y esta está muy vinculada, ¿no? Se refiere, vamos a poner, ¿no? Se refiere a los tópicos, temas, ¿no? Se refiere a los tópicos o temas que sobre los cuales, ¿no? Sobre los cuales gira, ¿no? Sobre los cuales gira la investigación, ¿no? La investigación en la población de objetivo, ¿no? En la población objetivo. Investigación en la población objetivo. En la población objetivo. Se refiere a los tópicos, temas sobre los cuales gira la investigación en la población objetivo. En el ejemplo que habíamos puesto acá, ¿no? Se quiere estudiar el estado nutricional de niños y niñas de 12 años o menos, meses o menos. ¿Cuál es la temática? Estado nutricional, ¿no? El estado nutricional es la temática. En este ejemplo que decíamos de las mesas o las sillas de trabajo social, ¿cuál es la temática? Puede ser calidad del mobiliario, digamos, ¿no? Queremos saber cuál es la calidad o el estado de los muebles, digamos, ¿no? En un estudio relacionado a niños, niñas de la calle, hay que poner el foco, digamos, ¿no? Queremos saber el estado de bienestar que tienen, ¿no? En temas del acceso a educación, salud, ¿no? Igual un estudio puede tener, una investigación puede tener muchos tópicos o temas, ¿no? Quiero saber salud, educación, empleo de esas personas y así, ¿no? Entonces es bien importante delimitar y conocer cuáles son esas tres coberturas, ¿no? La espacial, la temporal y la temática, ¿no? De algo que nosotros queramos plantear como estudio, como investigación. Ya, hasta acá alguna pregunta, algún comentario.
Mavi, ¿no? Se entendió todo, Lice. Ya, a ver, aquí voy a volver tal vez a... Por si acaso, en el Telegram les he compartido, ¿no? Igual a ver, lo voy a poner en el Classroom. Tienen este enlace en el Telegram, ¿no? Que se los he pasado hace un tiempo, que es el detalle justo de la materia, ¿no ven? No sé si recuerdan, si lo han visto. Y si no lo han visto, se los vuelvo a pasar al Telegram ya nomás. Se los voy a pasar al Telegram y lo voy a poner en el Classroom. Ahora déjenme un momentito, les voy poniendo al Classroom también esto. Para tocar un poco de respecto a su proyecto, que justo lo que estamos viendo ahora viene a tratar de conformar la primera parte del proyecto, ¿ya? Entonces, a ver, igual voy a ponerlo en el Classroom para que lo tengan ahí, información de la materia. Acá están por si acaso las fechas importantes de los primeros parciales, segundos parciales, el proyecto y el avance, ¿no? Que estamos justo en el tema 2 de estadística descriptiva, ¿no? Empezando hoy. Los apuntes de la materia por si acaso están acá, ¿no? Si uno hace clic ahí, van a ver que están acá todo lo que hemos ido escribiendo hasta la anterior clase. Está acá, digamos, ¿no? De las fuentes bueno, me falta actualizar esta parte de fuentes de información, pero todo lo que hemos llevado está acá, digamos, ¿no? Fases de la estadística y todo lo demás. También en este enlace están las sesiones de avance en YouTube, digamos, ¿no? Está hasta la anterior clase subida el video, ¿no? Hacen clic acá, les va a llevar al video y todo lo demás. Pero en esta parte donde está planificación, ¿no? Donde está planificación aquí, vamos a tener una idea de avances por fechas, ¿no? Para empezar están los temas, están los avances por fecha. Al 11 de marzo, en teoría, hoy día deberíamos estar viendo información agregada y documentación, ¿no? Estamos entrando recién a la introducción a la estadística descriptiva, así que estamos retrasados unas 2 clases, ¿no? No es mucho, no es un gran retraso. Vamos a poder básicamente ponernos a corriente la siguiente clase. Pero igual está acá el seguimiento, ¿no? Si quisieran ir adelantándose. Pero aquí abajo, están las características del proyecto de investigación, ¿no? Aquí abajo están las características del proyecto de investigación. Esto lo voy a descargar y se los voy a pasar también mejor al Telegram y se los subo al Telegram y al Classroom para que lo tengan. Tal vez les cuesta a algunos encontrarlo después o a los que no están en la sesión ahora. Lo que dice este trabajo es: objetivo, introducir al estudiante a la investigación cuantitativa mediante el análisis de una problemática social, ¿no? Formato, es un reporte estadístico. Básicamente tienen que hacer un reporte estadístico, tablas, gráficos, cuadros y todo lo demás, pero tienen que tener un orden, ¿no? El reporte estadístico tiene los siguientes puntos, ¿no? La importancia del tema, ¿no? Tiene que haber obviamente un título, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? La importancia del tema, ¿por qué es importante por qué es importante esto, ¿no? La desnutrición, no sé, el estado de salud, el bienestar, enfermedades crónicas en Bolivia, digamos, ¿no? Con esto del COVID puede haber muchos temas. El contexto en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el estado un poco más descriptivo de esto? Acá un marco de indicadores, ¿no? Acá un marco de indicadores. Pero en acá ya uno tiene que empezar a poner, ¿no? Por ejemplo, esta información ha sido obtenida del censo, digamos, ¿no? La cobertura de este estudio es el censo 2012, la cobertura temporal, la espacial es Bolivia, y la temática está vinculada seguramente a temas, ¿no? Vinculado a la pobreza, a la migración o a la trata y tráfico, ¿no? Los temas son abiertos en realidad, ¿no? Ustedes pueden describirlo, pero en el reporte tiene que estar claramente eso, ¿no? De cuándo es la información, qué exactamente cubre, ¿no? Cubre un barrio, una ciudad, un departamento, un municipio, ¿no? Todo el área, ¿no?
Y eso va a depender un poco de la búsqueda de la información que ustedes vayan obteniendo, ¿no? Los temas son diversos, pueden ser pobreza, migración, etcétera, ¿no? Los temas que ustedes vean conveniente. La información, ¿no? Las fuentes de información que ustedes pueden utilizar para esto es, si ustedes quieren, podrían hacer encuestas, ¿no? Pueden recolectar la información. Fuentes primarias es que ustedes recolecten información. O también fuentes secundarias, es decir, que utilicen información que ya se ha ido generada, ¿no? Bases de datos ya generadas. Entonces, vale la pena que repasen un poco estos párrafos para que igual ir avanzando un poco en sus trabajos, ¿no? Si bien es cierto, hay un año todavía hacia esto, hacia más o menos octubre, si no me equivoco. Acá la defensa del proyecto está justo como una de las últimas actividades, ¿no? La defensa del proyecto se da en octubre, ¿no? La idea es que puedan también ya ir avanzando, ¿no? Y no les sea relativamente fácil después llegar a esto, ¿no? Todo lo que vamos a ver en este capítulo les va a ayudar a ver mucho de esto, ¿no? Muchos de estos puntos. Ya vamos a poder hacer estadísticas, algunas figuras, ¿no? Y bueno, ya el análisis es un poco algo que hay que trabajar también en base a lo que vayamos haciendo hacia adelante, ¿no? Ya, así que esto por si acaso igual se los voy a pasar al canal para que lo tengan. Ese es el reporte casi diario y bueno, las características del proyecto también están ahí, ¿no? Acerca del proyecto, ¿no? Del proyecto y el avance, ¿no? También hay mencionarles que en teoría tenemos auxiliar, ¿no? Tenemos un auxiliar de la materia, pero creo que todavía no lo han elegido. Un auxiliar. Así que seguramente alguien más va a venir y les va a poder ayudar, tal vez con más ejercicios en esta parte ya de la parte descriptiva, ¿no? Es igual, no me han dicho nada todavía los de la carrera de estadística, así que cuando tenga novedades de eso les voy a ir comentando. Ya lo he puesto en el Classroom y también en el Telegram para que lo tengan. No sé si hasta ahí tiene alguien alguna consulta, comentario. Licenciado, ¿no nos puede explicar un poquito sobre el marco de indicadores, sobre el trabajo del proyecto? Ya, eso va a salir justo de esta. Ahorita estamos tratando de conocer poco a poco la población, sus coberturas. Cuando ya veamos esta clasificación de las variables, ya vamos a entender un poco la naturaleza de las variables y cuando entremos a formalizar qué es un indicador, ya ahí van a tener toda esa parte, ¿no? De manera general, esto de los indicadores es que ustedes puedan, por ejemplo, plantear algún indicador que no necesariamente que ustedes lo creen, ¿no? Sino que ya utilicen algún indicador creado, ¿no? Dependiendo el contexto en el que ustedes estén, ¿no? A ver, ahí les voy a mostrar unos ejemplos de unas fichas más o menos de lo que se quisiera en esa parte. Un indicador finalmente ya es una formalización de algún cálculo, ya de algo, ¿no? Si mi población de estudio es el curso, por ejemplo, un indicador podría ser el promedio de edad del curso, ¿no? El promedio de edad del curso. O el porcentaje de mujeres que hay en el curso o el porcentaje de hombres que hay en el curso. Eso ya son indicadores. Cuando les pongo definir los indicadores o el marco de los indicadores, debería estar justamente eso, ¿no? Mi indicador es la proporción de mujeres en esta población, digamos, ¿no? Y una descripción de qué es ese indicador, cómo se lo construye, qué formas tiene, ¿no? Acá tengo un ejemplo de esto, ¿no? Y está bien, ¿no? Les puedo pasar este enlace también si quieren saber algo de indicadores, que igual lo vamos a ver conmigo un poquito más adelante, pero igual se los paso al Telegram. Ahí dice, no existe alguna definición formal de lo que es un indicador, pero sí existen prácticas para que esto sea mucho más fácil de hacer, ¿no?
En el fondo, para los indicadores que ustedes van a proponer es eso, ¿no? Tener un enunciado y eventualmente generar fichas de indicadores, ¿no? Fichas de indicadores. Por ejemplo, acá hay diferentes indicadores. Vamos a ver este, por ejemplo, ¿no? Acceso a la educación, este indicador, o acceso a servicios básicos. Veremos, ya, este de accesos a servicios básicos, que puede ser un poquito más general, ¿no? Un indicador puede finalmente tener esta salida, ¿no? El indicador se llama acceso a servicios básicos, ¿no? El indicador se llama acceso a servicios básicos. Tiene un nombre más corto, que es este, ¿no? Que esto no es tan necesario. ¿Cuál es el objetivo del indicador, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Determinar componentes de las dimensiones de pobreza multidimensional, ¿no? Método de medición se realiza a través de la composición de un indicador índice, definiciones y conceptos que hacen al indicador, y finalmente la fórmula del indicador, ¿no? El indicador tiene esta forma, asigna 1 y 0, ¿no? 1 si tiene un acceso correcto a... Bueno, 1 si se cumplen estas cosas y 0 si no, ¿no? ¿Qué es esto? Está explicado acá, digamos, ¿no? Calidad de los individuos y esto, por ejemplo, ¿no? Este es un indicador compuesto, muy complejo, digamos, pero este es un indicador finalmente, ¿no? Por ahí hay indicadores más sencillos, digamos, ¿no? Tenemos esto de la tasa de ocupados, por ejemplo, ¿no? La tasa de ocupados es finalmente, esta es la fórmula de la tasa de ocupados, ¿no? Tenemos que contar a la población ocupada mayor de 7 años, dividirla sobre la población total, eso lo multiplicamos por 100 y ese es el indicador de la tasa de ocupados, ¿no? Acá nos está dando una formulita, ¿no? Idealmente para esta parte de los marcos de indicadores es tratar de llegar a algo similar a esto, ¿no? Donde ustedes puedan decir cómo se llama su indicador, qué es lo que hace, cuál es el objetivo de su indicador y cómo se construye, ¿no? Cómo se construye ese indicador. Ya cuando veamos las siguientes partes van a ver que ya vamos a empezar a formalizar esto, ¿no? Con algunas medidas convencionales que vamos a aprender, ¿no? Las medias, las proporciones, los porcentajes, ¿no? Con eso, este en el fondo es un porcentaje, ¿no? Esta es la definición de un porcentaje, ¿no? Donde sí hay que tener claro cómo se construye esos porcentajes, ¿no? Es una parcialidad sobre un total multiplicado por 100. Solo que para este indicador en particular, esta parcialidad son la población de 7 años o más y además que está ocupada, y aquí abajo están toda la población, ¿no? Toda la población en edad de trabajar, ¿no? Ya, más o menos a esto vamos a ir llegando en esa parte de los marcos, en el marco de indicadores, pero hace un poco es necesario seguir con este avance, ¿no? De la clasificación de las variables y todo lo que nos sigue hacia adelante. Ya, ¿alguna consulta más hasta este punto? Ya. A ver, denme un momento, estoy teniendo problemas con la conexión.